Hola, hola, un saludo muy especial. Bienvenidos a Sinergia Informativa. Este programa, recuerden, está diseñado para personas inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Qué maravilla que esté ahí. Qué maravilla que se preocupe por estar bien informado y bien formado sobre estos temas que tienen que ver con su vida, con la calidad de vida suya, de sus vecinos, sus familiares y todo el departamento y todo el país. Lo que se decida política y administrativamente nos va a tocar. Por eso es que es tan bueno que ustedes estén bien informados al respecto. El tema de hoy, por ejemplo, vamos a hablar de platica, de hacienda pública. Eso no es un problema solamente de quien maneja la plata del público, de la gente, de todos nosotros. Es un problema de nosotros porque es la plata de nosotros. Empecemos con información. Con 64 votos en contra, la plenaria del Senado de la República negó la moción de censura contra el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas. Recuerden que esta moción de censura o este debate de moción de censura había sido citado por los partidos Centro Democrático y Polo Democrático Alternativo contra el ministro Cárdenas por su presunta responsabilidad en la venta de las acciones de Isagen. Ha dicho el expresidente Álvaro Uribe Vélez que es necesario que el gobierno dé a conocer los nombres de los enmermelados, dice él, que votaron en contra de esta moción de censura. La ley de restitución de tierras es una ley efectiva y cuidadosamente ejecutada, ha dicho el ministro para el posconflicto Rafael Pardo Rueda, diciendo que quienes andan por ahí hablando mal de esta ley la están politizando con intereses particulares. Recuerden que en días pasados el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, le había dicho al gobierno nacional que no podía estar señalándolo, de estar criticando esta ley de restitución de tierras, porque su interés no ir en contra del proceso, pero que su Procuraduría, el Ministerio Público, es un órgano constitucionalmente escogido para escuchar las quejas de la gente. Y él lo que hace es hacerle eco a las quejas de la gente alrededor de esta ley de restitución de tierras. Entre 16 candidatos será escogido el próximo fiscal general de la Nación. De 155 personas que se inscribieron, 16 ahora pasarán a la Corte Suprema de Justicia para que este alto tribunal sea el que escoja a la persona que va a reemplazar a Eduardo Montealegre, que recuerden ustedes terminó su periodo el pasado 28 de marzo. La ministra de Transporte, Natalia Abello, ha dicho que no está muy convencida de cómo las llamadas fotomultas están reduciendo los índices de accidentalidad en el país. Dice que no hay tal efecto. Por tanto, está solicitando que al Ministerio de Transporte se le den las herramientas jurídicas para que sea ella la que regule la manera de seguir aplicando en todo el país estas llamadas fotomultas que tanto malestar han generado entre la ciudadanía. Recuerden, Sinergia Informativa para personas inteligentes, interesantes y calificadas como usted y como nuestro invitado, Adolfo León Palacio. Él es el secretario de Hacienda del departamento de Antioquia. Él es el que maneja la platica del departamento. Bienvenido, doctor Adolfo León Palacio, aquí a Sinergia Informativa. Gracias, Roger. Un saludo muy especial para toda la teleaudiencia y muy contento de estar aquí en este noticiero. Un homólogo suyo, el ministro, digámoslo así, pero en el nivel nacional. El ministro de Hacienda se salvó de la moción de censura, que es una figura que les permite a los congresistas, en este caso, pero también se les permite a los diputados, en el caso de los secretarios, por ejemplo, del departamento de Antioquia, en este caso, por ejemplo, podría buscarse una moción de censura, si no lo hace bien, contra el doctor Adolfo León Palacio, la Asamblea Departamental de Antioquia. Y lo mismo pasa en los consejos municipales, si los funcionarios municipales no cumplen con su deber. Solamente ha prosperado una moción de censura en todo el país y fue con un secretario, una secretaria de infraestructura en el municipio de Copacabana. Bueno, se salvó entonces ese homólogo suyo del nivel nacional y... Hombre, están ustedes siempre en la picota porque las corporaciones públicas les hacen control político y si no se manejan bien, pasa esto. Indudablemente, y esa es la actitud con la que trabajamos, sí, que estamos bajo la fiscalización no solamente
de la Asamblea que tiene el control político, sino de todos los ciudadanos, en cuanto a la oportunidad para recaudar el impuesto y la manera eficiente y honesta de invertirlo. Eso, o sea, yo decía al principio, ojo que vamos a hablar de platica hoy, pero no de la platica de Adolfo León Palacio, no de la platica del gobernador de Antioquia, es de la platica nuestra, porque eso que maneja Adolfo León Palacio es nuestro dinero. Usted fue diputado de Antioquia y fue muy, pero muy crítico, uno de los más importantes diputados, sobre todo en llevar adelante control político contra el gobierno de Sergio Fajardo Valderrama. Hubo en el gobierno de Fajardo Valderrama y durante su permanencia en la Asamblea como diputado, propuesta de moción de censura contra algún secretario de Sergio Fajardo. No, nunca llegamos a esa situación. Ajá. Nunca llegamos a esa situación. Sí se hicieron muchos debates de control político, Sí. pero no era el ambiente de la Asamblea de Antioquia, Ajá. donde había una mayoría arrolladora en favor del gobierno departamental de ese entonces. Entonces nunca se corrió ese riesgo ni estuvimos en esa situación. Mejor dicho, no se perdió el tiempo. Indudablemente, porque tú lo decías, ¿Para qué? solamente una ha prosperado en todo el país. Sí, sí, es que hay que tener eso en claro. Lamentablemente, no todos los concejales, no todos los diputados, no todos los congresistas son absolutamente consecuentes con el control político. Muchos hacen parte de lo que llaman coaliciones de gobierno y lo que hacen es defender al funcionario, no obstante haya méritos suficientes, como dice Centro Democrático y como dice el Polo Democrático Alternativo, méritos suficientes para poner en práctica una moción de censura, en este caso contra el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas. Vámonos a unos mensajes y ya retornamos. Esta es Sinergia Informativa para personas inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Continuamos en Sinergia Informativa. Recuerden que también nos pueden escuchar por 1050 AM, Radio Única, 1170 AM, Radio Nutivara de Todelar. Nos pueden ver a cualquier hora en www.sinergiainformativa.com.co. Bueno, empecemos hablando del impuesto vehicular. Hablábamos al principio de que los dineros que maneja, en este caso, el secretario de Hacienda de Antioquia, son dineros de todos los antioqueños y se tienen que distribuir muy bien para que haya educación, salud, seguridad, en fin, la plática quede bien repartida y haya satisfacción de nuestras necesidades. Pero ese dinero llega de alguna parte y una forma de recaudar dinero a las arcas del Estado es a través de impuestos. Entonces, hablemos del impuesto vehicular que en este momento está en su periodo de pago, de cobro, digámoslo así. Y hasta el 29 de abril, lo digo de una vez, hay tiempo para que se ganen el 10% si pagan, repito, el impuesto vehicular hasta el 29 de abril. Veamos esta nota en la que precisamente nos hacía hace una semanita Adolfo León Palacio una invitación sobre el tema y que sirva de abrebocas. Veámoslo. En Antioquia se han recaudado 14.509 millones de pesos por concepto de impuesto vehicular en lo que va corrido del año. Esto gracias al descuento del 10% si se paga antes del 29 de abril. Y hemos logrado en este tiempo que vamos recaudar un 25% del presupuesto que tenemos para este año en vehículos. El secretario de Hacienda explica cómo se debe realizar el proceso para quienes pagaron antes de la nueva tabla y deseen que se les devuelva el dinero. Nosotros ya estamos aquí en las taquillas de la Secretaría de Hacienda recibiendo las solicitudes de devolución. Hay un formulario que lo diligencian, lo pueden bajar por la página o pueden venir aquí a reclamarlo directamente, lo diligencian y nosotros procedemos a tramitar esa devolución. Ya estamos atendiendo a los ciudadanos, está viniendo mucha gente también en ese sentido, o sea, se nos está juntando la presentación de la declaración con las solicitudes de devolución. Quien pague después del 15 de julio deberá pagar una multa económica. Pero entonces quise presentar esta nota de hace apenas una semanita y decía Adolfo León Palacio que el 25%, 14 mil millones de pesos, pero que parece que la gente se entusiasmó en una semana. ¿Cómo va el recaudo? Muy bien, lo más importante es que el estímulo del 10% de descuento para que los cumplidos se animen a pagar, Sí. ha sido efectivo.
y también las mejoras que se han hecho en el sistema de pago por la página y la ampliación de los horarios que hemos hecho en los centros comerciales, la atención en la Alpujarra los sábados y los domingos y en los tránsitos municipales de todo el departamento. Eso ha hecho que nosotros hayamos aumentado considerablemente el recaudo, ya vamos en más de 70.000 millones. Ah, qué bien. Y muchos de estos por internet. Los ciudadanos al principio, la semana pasada, tuvieron problemas. Ya a partir del día viernes se normalizó la página, se completaron unos campos que no se había podido alimentar la información suficiente y ya la gente en su gran mayoría ha logrado pagar. Si tienen alguna dificultad, nosotros estamos desde la Secretaría de Hacienda atendiendo continuamente a los contribuyentes en los teléfonos que aparecen de la Secretaría para este efecto, en la página de la Gobernación. Ahí se duplicó la población que atiende esas mesas de información. Es decir, nos hemos preparado desde el punto de vista logístico, tecnológico y de recurso humano para que la gente pague y pague cumplidamente, aprovechando el descuento del 10% hasta el 29 de abril. Recordemos una cosita. Esta Asamblea Departamental de Antioquia aprobó ese descuento del 10%, porque lo que se venía, entregando como estímulo era apenas el 7%. Entonces es otra noticia interesante para tener en cuenta. Muy importante, Roger, porque a todos, señor todo honor, la Asamblea actual, la que empezó a legislar este año, en el mes inmediatamente anterior logró darle tercer debate al aumento del descuento. Era del 7% como lo dejó el gobierno anterior y ahora ya el descuento 10%. Es del 10%. Perfecto. Que lo pueden aprovechar pagando hasta el 29 de abril. Bueno, entonces, bueno, el recaudo hasta ahora de 70.000 millones de pesos. Es más o menos lo que va el recaudo. ¿Cuánto se aspira a recaudar? Bueno, nosotros tenemos un presupuesto de 160.000 millones. Sí. No nos olvidemos que quienes no puedan aprovechar el descuento hasta el 29 de abril, sigue el proceso normal de liquidación y declaración del impuesto y pago hasta el 15 de julio sin recargo. Perfecto. Sin intereses de mora, sin sanciones. Sí. Ojo, entonces todavía sigue habiendo otro periodo de tiempo. Por lo menos que no les cobre intereses. No se les ni se les cobra intereses ni sanciones por temporaneidad. Bueno, ¿qué se hace con esa plata, doctor Adolfo León Palacio, cuando recauden esos 160.000 millones de pesos? Qué tan importante la pregunta, sí, porque los alcaldes y la misma ciudadanía desconocen que de esta plata un 20% va para el municipio donde el declarante dice que reside. Sí. Es decir, si yo digo que vivo en Itagüí, entonces un 20% de eso es para el municipio de Itagüí, Envigado, todos los municipios del área metropolitana. Por eso muchos alcaldes son grandes aliados del departamento en el cobro del impuesto. Por eso el impuesto se recauda en los tránsitos de todos los municipios del departamento y aquí también del área metropolitana, sí, desde Caldas hasta Barbosa. Y por eso nosotros hacemos unas campañas conjuntamente con los municipios, porque un 20% es para ellos y el otro resto, o sea, el otro 80% es para el departamento que lo invierte en infraestructura vial. Es para infraestructura vial, señor. claro. Sí, señor. Es precisamente rodamiento de los vehículos, entonces para eso es. Entra la platica y se invierte en buenas vías. Entonces ahí es donde insistimos en que estas decisiones político-administrativas nos realmente favorecen, porque si pagamos, esa plata que es nuestra se tiene que reinvertir muy bien. Esta es Sinergia Informativa, es para usted, que es inteligente, interesante y calificado. Vámonos a unos mensajes, pero antes los invito a ustedes y a usted, doctor Adolfo León, a que vea esta frase: lo que las leyes no prohíben, puede prohibirlo la honestidad. Enseguida hablamos de ella. Conoce el proyecto Molinos del Sol en Bello, para ti que buscas un espacio para tu familia, un lugar sano para vivir, con piscinas, con juego, con muro de escalar. 452 05 80.
comentario rápido, doctor Adolfo León Palacio, secretario de Hacienda del Departamento de Antioquia, sobre la frase de Séneca. Lo que las leyes no prohíben, puede prohibirlo la honestidad. Parece muy bien. Adecuándola, también se dice que no todo lo que está legalmente permitido está también éticamente validado. Exactamente. Es decir, una cosa es la moral y la ética y otra cosa es la ley. Hay decisiones que se deben tomar, no obstante la ley lo permita, con un poco el sentimiento ético y moral, ¿cierto? Con la claridad de que eso puede hacer algún daño. Entonces es mejor no adoptar esa decisión. Bueno, deuda pública del departamento de Antioquia, ¿cómo está Antioquia en ese sentido? Bueno, nosotros terminamos o recibimos esta administración con una deuda pública muy alta. ¿Y muy alta con relación a qué? En el año 2011, a diciembre 31, la deuda pública del departamento era de 600.000 millones. Y a diciembre del 2015, esa deuda pública es de 1.435.000 millones. Es decir, la deuda pública más que se duplicó. Ajá. Y esa deuda pública, un gran porcentaje, es deuda externa, o sea, deuda en dólares, Sí. que el departamento no tenía casi deuda en moneda extranjera. De esos 1.435.000, de 1.435.000, más de 430.000 millones son en dólares. Entonces, nosotros tenemos que mirar que es un efecto perturbador Sí. por el tema como se ha valorizado el dólar ¿Y cómo se paga esa platica? y ha encarecido nuestra deuda. Sí. Por eso nosotros también tenemos que mirar cómo la vamos a pagar, porque el gobierno anterior contrató la deuda y dejó para amortizarla Sí. a partir del año 2016. Y así como decíamos al principio que los dineros públicos son nuestros dineros para invertir, entonces la deuda también. O sea, eso nos afecta a los antioqueños. Claro, el servicio de la deuda resta la capacidad de inversión de este gobierno. Y de alguna manera, Antioquia también subió mucho su indicador de sostenibilidad de la deuda. Sí. Es decir, la sostenibilidad de la deuda no puede estar por encima del 80. Es decir, el saldo de la deuda sobre los ingresos corrientes de libre destinación. Lo que pasó ahora, pasó que el departamento tenía un indicador del 40 y subió al 60. O sea, en un solo año, el índice de sostenibilidad de la deuda pública se deterioró en 20 puntos. Ya. Es exagerado. O sea, eso nos afecta, para hablar en términos muy sencillos, porque muchos dirán, "Ay, ¿de qué está hablando este señor con el porcentaje del 40 al 60? Bueno, pero eso nos afecta, en Sí. síntesis, mucho. Para la Antioquia- inversión en las necesidades de los antioqueños. La deuda pública va a limitar mucho la capacidad de inversión del Listo. gobierno que se inicia. Sí, claro. No solamente por el pago en sí de las obligaciones de la deuda, sino de los intereses y los efectos de la devaluación. Otro aspecto que ustedes reciben con cierta preocupación es el cumplimiento de la Ley 617 de 2000, se llama Ley de Ajuste Fiscal, que buscaba desde el año 2000 que los departamentos y los municipios no gastaran mucho más de lo que deben gastar en funcionamiento, en burocracia, en los empleados, por decirlo rápidamente. En cambio, invertir mucho más en inversión. Mal también reciben al departamento en Ley 617 de 2000. Qué lástima, usted mismo lo refirió, Ley 617 del 2000 y estamos en el 2016. En el 2015, que es cuando nosotros recibimos la administración, por primera vez Antioquia incumple el indicador de Ley 617, es decir, que sus gastos de funcionamiento con relación a sus ingresos corrientes no pueden ser superiores al 50%. Y en el año 2015, el gobierno que terminó se excedió en casi 10.000 millones de más en gastos de funcionamiento sobre lo que permite la ley y, lógicamente, incumplimos esa ley 617. ¿Y cómo nos afecta? De manera rápida, ¿cómo nos afecta eso? Eso puede afectar al departamento de muchas formas. Lo primero es que perdemos mucha autonomía para el endeudamiento. Sí. Todo endeudamiento tendrá que ser autorizado por el Ministerio de Hacienda. Tenemos que cumplir con unos planes de mejoramiento ante el mismo ministerio. Y eso de que cuando ya la Contraloría en el mes de septiembre certifique
ese estado podría darnos un cambio de categoría, es decir, rebajar de categoría el departamento de Antioquia. Bueno, déjelo ahí. Tema de salud. Recuerde que dijimos, Hacienda Pública tiene que ver con todas las áreas que benefician a los antioqueños. El tema de la salud, tremendo problema el que tenemos en Antioquia. Veamos esta nota en la que se muestra esa dificultad económica y sobre ello habla enseguida Adolfo León Palacio, secretario de Hacienda del departamento de Antioquia. Veamos. La deuda de las EPS sigue en aumento. En los primeros 2 meses del año el incremento fue cercano al 6% para los hospitales de la Alianza 14+1. La medición que tenemos a febrero del 2016 es que creció 5.7% en solo estos 2 meses. Eso significaría que para el año 2016, si continúa esa tendencia, terminaríamos en un crecimiento año del 35%. La Alianza 14+1 asegura que si era grave el aumento de la cartera anual del 27%, el 35% que se espera para este año es preocupante. Eso es muy preocupante, o sea que ya no estamos hablando de una crisis financiera, sino de una crisis social. Cada vez más los pacientes van a verse afectados por esta situación. Es lo que no queremos, que la comunidad obviamente se resienta y vaya a sufrir por esa iliquidez que estamos viviendo. Clínicas y hospitales del departamento de Antioquia continúan cerrando servicios. El caso más reciente ocurrió en el municipio de Río Negro. Adolfo León Palacio, secretario de Hacienda de Antioquia, ¿cómo puede incidir la secretaría que usted lidera en la solución del problema de salud del departamento? Bueno, la solución de los problemas es transversal e integral. Sí. Compromete al gobernador, a todas las secretarías y lógicamente a la Secretaría de Salud y a la de Hacienda. Hemos tenido reuniones con el señor ministro de Salud en el despacho del gobernador para definir de qué forma podemos como departamento hacer un mayor esfuerzo y tratar de rebajar, disminuir esa deuda y aliviar un poco la situación de las empresas prestadoras de servicios. Sí. ¿Qué se logró hace por ahí 2 meses con el señor ministro? Que se hacía un esfuerzo entre el gobierno departamental y la nación para abonarle a esa deuda siquiera unos 300.000 millones. Que el departamento ponía unos 70.000 millones y lo otro lo ponía el gobierno nacional. Pero el gobernador ha insistido mucho en que le vamos a poner esa plata, pero siempre y cuando también la case el gobierno nacional. Sí. Es decir, dando y dando, sí. Porque muchas veces el departamento, como en el gobierno anterior, dio una plata grande, más de 70.000 millones, sí. Se comprometieron rentas futuras para la salud de Antioquia, porque no fue vía de endeudamiento, y eso hizo que Antioquia hiciera un gran esfuerzo que no lo hizo el gobierno nacional. Sí. Por eso estamos esperando que el acceso a un crédito de 70.000 millones con Findeter, con condiciones blandas y a plazo largo, lo vamos a tomar siempre y cuando el gobierno nacional aporte Perfecto. Los recursos que se comprometió. Cada 15 completo. Terminemos diciendo que sábados y domingos, de manera rápida, sábados y domingos hay posibilidad de pagar el impuesto vehicular. Sábados y domingos en los centros comerciales, pero muy importante también en la Alpujarra, que en la Alpujarra nunca se ha atendido estos días, ni sábados ni domingos. La semana pasada empezamos la atención y va a continuar este fin de semana y el que viene, para que la gente pueda aprovechar el descuento del 10%. 10% hasta el 29 de abril en el pago de su impuesto vehicular. Vale la pena, haga cuentas. 500.000 pesos tiene que pagar. ¿Cuánto es el 10%? ¿Sirven los 50.000 pesitos o no? Muchísimas gracias, doctor Adolfo León Palacio, secretario de Hacienda de Antioquia. Buenas tardes, muchas gracias para ustedes. Con todo gusto. Recuerden que nos pueden ver todos los días a la 1 de la tarde aquí en Sinergia Informativa, pero pueden seguir viendo información de interés todo el tiempo aquí en Cosmovisión. A las 8 de la noche, por ejemplo, Juan Carlos Sierra está ahí, atento a empezar la información en Cosmovisión Noticias a las 8 de la noche. Para ti, la vida apenas comienza. Nunca te rindas, vive sin límites, corre tras tus sueños. Siempre habrá tiempo para descansar en un colchón comodísimos. Chao y gracias. ¿Y usted cómo durmió anoche? Comodísimo. Colchones comodísimos para dormir profundamente.